Así pues, damos paso a la siguiente ponencia relativa a esta secuencia temática sobre el agua. Es la importancia de la preservación del Chimalhuache por el sustento que representa para la cultura y los recursos hídricos, a cargo de Atena Jocelyn Silva Galindo e Irene María Elizabeth Valverde Ortiz, de la Universidad Autónoma del Estado de México, a quienes agradecemos su buena voluntad de haberse presentado en un turno antes. Adelante, por favor. Claro, bueno, muchas gracias. Y bueno, para nosotros es un gusto estar aquí con ustedes presentando el tema importancia de la preservación en el Chimalhuache por el sustento que representa para la cultura y los recursos hídricos. Mi nombre, como ya lo había mencionado, es Atenea Yoselin Silva Galindo. Soy alumna de la Universidad Autónoma del Estado de México y estoy trabajando en conjunto con la arquitecta Irene María Elizabeth Valverde Ortiz. Y cabe mencionar que este tema es un proceso de investigación que va sustentado para un trabajo de tesis. Bueno, para iniciar con Atena, perdón, quizá gustes ponerle F5 o para que luzca solo la diapositiva que estás presentando. Ok. También si pueden hacer su pantalla un poquito para arriba, para que se vean bien encuadradas. Ahí está bien. Estás muy bien, muchas gracias. Sí, disculpe. Bueno, empezamos con los antecedentes de este tema de investigación, en donde el municipio de Chimalhuacán, cuyo origen prehispánico data del año 1259 después de Cristo. Es un lugar que, teniendo una diversidad de recursos naturales, pues ha sufrido un deterioro ambiental de una gran magnitud. Esto está ubicado al oriente de la Cuenca de México, latitud norte 98 grados 57 minutos, longitud oeste 19 grados 23 minutos. Se encuentra al sur de lo que fue el lago de Texcoco. Los límites en norte y sur están demarcados por la Sierra Patrachique y por una línea de cerros altos en los que están incluidos Texolot y precisamente el de Chimalhuacán, que es en donde nos vamos a enfocar. Sí, en la imagen que aparece al lado podemos ver los antecedentes de las actividades que se realizaban, tanto en la zona del cerro, como era una zona agrícola, y en la zona del lago, en donde se cazaba pato, se pescaba, y la vida era en un ambiente natural y con un entorno realmente donde se tenían todos los recursos naturales. Bueno, este cerro lleva por nombre Chimalhuache y este en realidad es cráter de un antiguo volcán. Sí, en esta fotografía podemos apreciar que esta parte que se muestra es una mina que actualmente ya no está en uso. Sin embargo, observamos que no se trató después de que se dejó de usar la mina, aunque había antecedentes de que se debió de haber reforestado con una cantidad importante de árboles y el trabajo no se hizo. La naturaleza ha hecho su propio trabajo. Bueno, esta es una fotografía de explotación de minas, que es del lado oriente, que a continuación ahorita se les explicaría. Sí, podemos ver que no solo es una mina, son varias minas que están alrededor del cerro y observamos que hay una parte intermedia en donde ya hay un asentamiento urbano, que es la parte preocupante de que sigue creciendo la mancha urbana. Esta mina también ha tenido otro tipo de problemáticas, como que es depósito de desechos, cascajo, basura, y también a veces depósito de cuerpos humanos, lo que al ser un espacio descuidado, pues ha dado pie a que la gente actúe con cuestiones pues de violencia. Bueno, y este es un mapa de localización en donde podemos encontrar que las áreas de mina está con un azulado de color morado. Encontramos lo que es la mina Guadalupe, que es la zona de estudio, en mina Chimali, que está a un costado de nuestra zona de estudio, y mina Barrera, que fue la imagen que acabamos de mostrarles. Para la mina Barrera se encuentra ubicada en la parte alta de lo que es la colonia Copalera, aquí en Chimalhuacán, y en esta se explotaba
se explotaba desde 1964. Esta producía tepetate. Como ya había mencionado la arquitecta, hay algunos problemas como son los asentamientos humanos que son inmediatos y con una talud casi vertical que presenta un socavamiento al oriente y al sur como se muestra en la imagen. Bueno, aquí podemos observar pues los desechos que se generan y que se van acumulando. Aparte, en ocasiones los drenajes desembocan en esta zona de barrancas o de minas. Bueno, Mina Guadalupe, que es la zona de estudio, esta se encuentra ubicada en la parte más alta del cerro del Chimalhuacán. En esta se extraía tepetate y tezontle. Y de acuerdo a los documentos que se analizaron, encontramos que nos arroja una información que la mina Guadalupe inició su explotación justo el 31 de agosto de 1995, teniendo una vida útil de 25 años. Sí, bueno, como mencionábamos, pues la vegetación ha hecho su propia labor sin que se haya realizado alguna acción que ya estaba predeterminada. Bueno, esta se muestra una imagen antigua de lo que era el cerro, y tenemos que nuestro cerro a lo lejos, una imagen de nuestro cerro a lo lejos, que ha pasado a la historia, cuando los recursos y el clima han dejado de ser lo que eran. Sí. Bueno, en esta imagen podemos observar, es una imagen histórica, donde el cerro se ve al fondo, el lago se ve del lado sur, y las actividades que se generaban en esa época, y bueno, ya el clima obviamente ha ido cambiando, modificándose a partir de estas pérdidas. Bueno, se muestra una vista reciente de lo que es el panorama del cerro y lo que son los asentamientos humanos, y nos dice que tenemos una vista reciente de 2.540 metros sobre el nivel del mar. Esto tiene una extensión de 8.71 kilómetros cuadrados, lo que es equivalente al 11.83% de la superficie total de nuestro municipio. Sí. Sí, bueno, para nosotros esta vista es muy importante. Primero, estamos en la parte alta y el lugar es un sitio donde podemos tener una vista de 360 grados y observamos, esta vista es hacia Nezahualcóyotl, donde claramente se nota que es un crecimiento extensivo, que no es predominantemente vertical y con una enorme carencia de espacios verdes. De hecho, mucha gente visita el cerro, mucha gente de Nezahualcóyotl visita el cerro buscando como esa parte de paz y tranquilidad que puede proporcionar la naturaleza. Esta es una imagen satelital de la traza urbana del municipio de Chimalhuacán. El municipio tiene una traza de origen en forma de anillo alrededor del cerro, lo cual que constituye una posición geográfica privilegiada en cuanto a la posibilidad de observación de los recursos que proveían de sus ecosistemas fundamentales, que era el lago y el cerro. Y como se puede ver en la imagen, no sé si se ve del lado del cursor, en esta línea fue donde empezó el crecimiento urbano. En esta parte pues ya encontramos lo que es una planicie, ya con asentamientos un poco más regulados, y se ve de una manera más notoria el crecimiento hacia arriba de lo que es el cerro. Sí, igual lo preocupante es que el asentamiento sigue creciendo hacia arriba y cada vez el cerro, que es donde se ven partes verdes, pues se va abarcando mayor parte del territorio y realmente es poca la superficie que queda. Bueno, estos son los anillos de crecimiento que ha tenido el municipio. Esto lo clasificamos en la zona norte alta y zona poniente y zona centro, en donde nuestra zona norte pues es los asentamientos en una superficie plana que cuenta con 1.672 hectáreas. En nuestra zona poniente una superficie total de 43 hectáreas. En la zona centro, esta zona abarca 662 hectáreas, que es ya la parte que empieza a crecer hacia arriba del cerro, y nuestra zona alta, que es nuestro análisis, tiene una superficie de 860 hectáreas. Bueno, aquí como podemos ver es un crecimiento demográfico
que tenemos de 1970, que son 19.946 habitantes, hasta en la actualidad, que realmente hemos visto un incremento de población severamente acelerado, llegando a una población de 821.671 habitantes. Sí, este último dato será importante porque en función de él determinamos un volumen de agua que requeriríamos para dar servicio a la población de manera adecuada. Bueno, aquí mostramos una fotografía de lo que era el año 2008, en donde todavía podemos encontrar suelo agrícola y donde todavía se nota esa parte importante de lo que son las áreas verdes con las que contaba el cerro, y para el año 2018 pues ya podemos ver un gran crecimiento horizontal, en donde ya las áreas verdes, bueno, la mancha urbana ha ido como amenazando este tipo de áreas verdes. Bueno, se muestra una fotografía de lo que es el panorama de lo que es el cerro y ya el contraste de lo que es la mancha urbana. En este equilibrio, bueno, para el equilibrio, los ecosistemas naturales o urbanos tienen una capacidad de carga y se ven amenazados cuando los recursos como el agua pues se agotan, cuando las nuevas generaciones ya no puedan subir más el cerro y encontrar el paisaje verde que origina este lugar. Y bueno, que esto se da mucho en la época de lluvias, también cuando la parte cultural que representa aún quede sepultado en un conjunto de infraestructura urbana que es poco probable y que cuente con una planeación. Sí, como podemos ver, pues el crecimiento que se ha dado hacia el cerro, pues realmente no tiene una planificación. Entonces, si pensamos que sí continúa el crecimiento, pues es muy poco probable que pues que se planifique, ¿no? Y porque normalmente pues son zonas irregulares que se van contando con infraestructura al paso del tiempo. Bueno, esta es una imagen antigua de lo que era el cerro. Bueno, un dato histórico, aquí existían manantiales de agua dulce que brotaban de los cerros, mismos que han desaparecido al agotarse su fuente natural de abastecimiento. De igual manera existen otros ríos, que es el de Ayotla y el río de la Compañía, y río Coatepec, que actualmente son conductores de aguas residuales provenientes de los municipios que van al sur de oriente del Estado de México. Bueno, se nos hizo importante mencionar acerca de los manantiales porque, bueno, digamos, antecedentes de que realmente en el cerro había manantiales y que brotaba agua con una temperatura alta. Bueno, desconocemos todavía con detalle la fuente de esta información, pero sí hay antecedentes de que existía este tipo de manantiales. Bueno, aquí les mostramos lo que es una imagen satelital de la localización de los pozos, en donde nos arroja solamente un número aproximado, que son de 9 pozos, cuando el Plan de Desarrollo Urbano nos arroja una información donde dice que los recursos hidrológicos con que cuentan municipios se incrementaron en los últimos años, con la perforación de 9 pozos, que esto fue un dato del 2009, que eran 21 pozos y ahorita en la actualidad tenemos 30 pozos. Estos 22 pozos son administrados por el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarilla y Saneamiento, que es el organismo de ODAPAS. Y bueno, nos comenta que están destinados al consumo humano, el resto son controlados por particulares y están destinados para la actividad agrícola. Sí, pues también este dato será importante, aunque es un dato del 2009, el saber que se cuentan con 30 pozos. Bien. Ahí se muestran algunos datos técnicos del pozo Pablo Xochitenco. El pozo se construye a 300 metros del pozo independiente de Los Naranjos, el cual existe desde hace más de 60 años y que era anteriormente un ojo de agua que abastecía a las familias en el pasado. Pusimos otro dato que en color rojo, que es importante para saber bueno, una información que comentaremos un poco más adelante,
y nos dice que el pozo se perfora a una profundidad de 250 metros y tendrá la capacidad de extraer 60 litros por segundo. Ok, gracias. Bueno, respecto a los datos anteriores, nosotros como en una forma, digamos que sin tantos datos técnicos, quisimos hacer un análisis de cuánto requeriría el municipio para realmente abastecer a la población. Y bueno, tenemos estos datos. Chimalhuacán tiene una población, de acuerdo a lo que vimos, de 821.671 habitantes. La OMS, o algunos datos que identificamos, define que la disponibilidad de agua dulce debe ser un mínimo de 20 o 40 litros por habitante, aunque nosotros en los análisis que hacemos como arquitectos, o sea, definimos que mínimo son 150 litros por habitante. La investigación hasta el momento nos indica que Chimalhuacán cuenta con 30 pozos hasta el año 2009. Uno de los pozos de reciente creación, cuya profundidad es 250 metros, suministra, de acuerdo al dato que acabamos de ver, 60 litros sobre segundo. Con los datos anteriores obtuvimos el volumen que se requeriría para garantizar el suministro a los habitantes, obteniendo los siguientes datos. Si consideramos los 150 litros y los 821.671 habitantes, tendríamos que necesitaríamos 123.250.650 litros por día para abastecer a la población. Esto sin contar industria, comercio o zonas agropecuarias. El dato anterior se convertiría en un requerimiento dividido entre 30 pozos existentes de 47.5 litros sobre segundo, en el supuesto de que las bombas trabajaran todo el día y todos los pozos tuvieran la misma eficiencia. Bueno, aparentemente aquí tenemos un dato inferior al del suministro que está dando el pozo del que dimos los datos técnicos. Sin embargo, tenemos, digamos, por lógica el conocimiento de que los pozos pues no podrán estar trabajando las 24 horas ni eficientemente todo el año. Entonces estaríamos pensando que ya hay problemáticas de agua y lo vemos, ¿no? Porque hasta en el caso personal pues he tenido carencias de agua y esto pues nos hace más relevante el pensar que el proteger, resguardar esa parte del cerro va a ser fundamental, porque nos hizo falta mencionar también que, como vimos, la ubicación geográfica de los pozos están alrededor prácticamente del cerro, fundamentalmente. Sí. ¿Cuánto tiempo queda? No se preocupen, todavía tienen 10 minutos. Bueno, Ok, gracias. 5 para exposición y 10 de preguntas. Sí. Ok. Sí. Bueno, estos son algunos problemas de hundimiento clasificados desde alto, medio, bajo y nulo, que como podemos ver en la zona de la parte alta del cerro, pues no tenemos ese problema de hundimiento. Se genera una problemática también provocado por lo que es la corriente de agua que baja desde el cerro del Chimalhuache en la época de lluvia, en donde sabemos que el torrente de agua con un tirante aproximado de 60 centímetros se ha llevado, como podemos ver en la imagen, una afectación de vehículos y de inmuebles. Sí. Esta es una problemática real. Al irse creciendo la mancha urbana y a ir sellando los suelos, ha generado que el volumen de agua que baje en las zonas que así se permite, bueno, pues a pérdida de vidas también. Bueno, acciones positivas que ha tomado el municipio es la realización de un pozo de absorción en Villa San Lorenzo. Estas acciones... Sí. Bueno, en el aspecto cultural, el cerro tiene implícitas diversas vertientes. Al ser un volcán extinto, dio origen a materiales usados en la construcción de su infraestructura. La zona arqueológica denominada Pochotes está conformada por roca basáltica, semicariada y unida con mezcla de lodo. Las iglesias más antiguas de Chimalhuacán, en particular Santo Domingo de Guzmán, está constituida por muros y bóvedas de tezontle, piedra de recinto. La arquitectura más antigua localizada en el centro de Chimalhuacán aún conserva marcos y rodapiés de recinto. Estos materiales fueron proveídos por el cerro. Entonces, de aquí parte de la importancia cultural del municipio. También tenemos las barrancas naturales del cerro, que, bueno, como podemos ver, algunas están invadidas por acciones humanas. Y algunas mejoradas a partir de muros de gabión y limpieza. Sí.
Bueno, aquí parte de la constitución geológica del cerro son las cuevas que se encuentran en la parte baja y otras en la parte alta. Una de las cuevas en la parte baja constituye la parte trasera de una capilla, de un lugar que se llama Santo Entierro, y otras están ocultas en la zona urbana. Una de las cuevas de la parte alta tiene características relevantes tanto en el sentido estético como en el cultural. Lleva por nombre Cueva del Chivo. De ella se derivan historias que cuentan la gente mayor del pueblo que siguen representando parte de la cultura de Chimalhuacán. Bueno, nos dimos a la tarea de investigar lo que es bueno, visitar es lo que es la cueva y podemos ver el interior de la cueva y como un tipo... Es como un marco dentro de la misma cueva, pero que tiene como una especie de domo en la parte superior, de donde se ilumina hacia la parte inferior. Esta es la Cueva del Chivo. Bueno, encontramos senderos que realmente son importantes para que, bueno, que identifican lo que es la parte del cerro. Sí, aquí la parte importante también sería la percepción de todos los sentidos, ¿no? Tanto al pasar por los pisos, por los suelos, donde está grava de tezontle, la vegetación, las rocas y a veces un poco de paz, respirar un poco de paz. Bueno, encontramos el socavamiento en donde la naturaleza pues ha hecho su trabajo en regenerar esta parte. Sí. Uno de los árboles existentes todavía en la zona es el tepozán. Había otras especies como el mezquite y otras especies que fueron mencionadas, pero que realmente ya no las encontramos como parte de la vegetación, bueno, en la revisión que hicimos. Y finalmente ponemos como conclusión esta imagen, parte de la conclusión esta imagen, porque este es el trabajo que ha hecho el municipio en la parte baja. Estamos conscientes de que la infraestructura urbana es positiva para tener un beneficio social, cambiar la calidad de vida de la población. Sin embargo, creemos que el hecho de pensar en el cerro, en el plan municipal como un parque metropolitano, nos preocupa un poco, ¿no? Porque creemos que podría haberse diseñado algo como más integrado al resto del contexto, ¿no? Quizá la infraestructura no es negativa para la población, pero podría haberse hecho de otra forma. Sí, y finalmente, pues pensamos que a lo mejor, tal vez en este momento no llegamos a hacer una propuesta como tal, y de hecho tendría que hacerse un trabajo interdisciplinario, pero digamos, como primeras líneas de acción, podríamos pensar en hacer digamos, como proteger de forma legal el cerro. O sea, sabemos que hay implícitos varios tipos de propiedad, privada y pública, pero podría generarse en esta zona actividades de tipo pasivo, la recuperación de las minas, las franjas de amortiguamiento, protección de proyectos pilotos de vivienda sustentable, de manera que eso pudiera replicarse, y establecer el límite urbano, que sería súper importante, porque aunque mencionan en el municipio que ya hay como un límite, este límite pues no se ve reflejado y la gente sigue ascendiendo con asentamientos urbanos irregulares. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Terminaron justo a tiempo. 20 minutos exactos de exposición y tenemos aún 10 para preguntas y comentarios. Muchas gracias. En nuestro chat nadie ha formulado alguna pregunta. ¿Qué les parece si abrimos micrófono por si alguien quiere hacerla de viva voz? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Adelante. Pues, buenos días. Los saludo desde Perú. Soy arquitecto peruano. Estoy ahorita... ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, soy el arquitecto Juan Carlos Velázquez de Perú y actualmente estoy llevando un curso en la Universidad del Estado de México, ahorita online, ¿no? Entonces, por eso es que tengo ahorita este acercamiento a ustedes de México, ¿no? He escuchado... Cintia Sanz. Sí, disculpe. He escuchado las ponencias muy interesantes
muy cercanas también a lo que ocurre aquí en Perú, por ejemplo, con respecto al tema del agua, que escuché anteriormente. Nosotros aquí en el agua también tenemos una preocupación en el sentido de que los glaciares peruanos ya se han disuelto en un 51% y eso nos va a traer problemas en el futuro. Por otro lado, en la última ponencia que he escuchado también tiene un parecido también a la realidad peruana. Nosotros, descendientes de los incas, y los que creamos la cosmovisión de la Pachamama, conocemos realmente ese acercamiento que hay que tener con respecto a la tierra, no vista como un sujeto, como un objeto, como lo ven los occidentales, sino vista como un sujeto. Eso lo pensaban los incas acá con la Pachamama. Y efectivamente, en la última ponencia que he visto, veo que hay esa intención de rescate del paisaje, visto ya desde una cosmovisión que es diferente a las cosmovisiones cartesianas y occidentales. Por ejemplo, el último parque que han puesto, pareciera que ahí es una arquitectura, con todo respeto, europea. Entonces, yo lo que creo que México, al igual que Perú, está en el camino de repensar la arquitectura y el territorio y el agua a partir de las cosmovisiones. Acá, como les digo, tenemos una gran riqueza en cuanto a la cosmovisión del Imperio Inca. Allá en México han tenido también grandes culturas, ¿no? Los mayas, los aztecas. Por tanto, creo que entre México y Perú hay una gran similitud en cuanto a cultura, en cuanto al acercamiento que debemos tener hacia el manejo territorial y arquitectónico. Muchas gracias. Pues muchas gracias, me parece muy interesante su comentario porque yo creo que es una de las partes preocupantes, ¿no? Que no vamos como respetando nuestra propia cultura y pensamos que el crecimiento y el desarrollo está en función de parecernos a otros, ¿no? Y cuando la riqueza de nuestros países, como Perú, es esa, ¿no? Nuestra cultura, y es el atractivo que hace que otros países nos vean como algo valioso, ¿no? Y que a veces nos falta esa parte de respetarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Quieren ustedes abordar? Roberto, tienes apagado tu micrófono. Sí, ofrezco una disculpa. Esta máquina es nueva y veo que debo oprimir muy fuerte para activar y desactivar el micrófono. Hace un momento justamente di por hecho que ya lo había apagado y causé ruido. Y en este momento creí que ya lo tenía prendido y todavía no me escuchaba. Seré más cuidadoso en eso y les ofrezco una disculpa. Tenemos todavía unos minutos si ustedes quisieran agregar algo que consideren interesante o pertinente. Si no, les comento que la arquitecta Adriana Camaño ya está disponible para comenzar con su ponencia.